Cuando pensamos en castillos, a menudo nos imaginamos torres altas, muros de piedra y puentes levadizos que se alzan sobre fosos profundos. Son símbolos de una era pasada, estructuras envueltas en misterio, leyenda y poder. Pero los castillos no fueron creados para inspirar fantasías, fueron construidos para sobrevivir. En la historia real de la humanidad, el castillo es mucho más que un edificio. Es una declaración. Una necesidad. Una fortaleza nacida del miedo, del conflicto, de la necesidad desesperada de protección y control. El origen de los castillos se remonta al caos que siguió a la caída del Imperio Romano. A medida que Europa se fragmentaba en reinos más pequeños y el orden central se desmoronaba, surgía una nueva forma de guerra. Las invasiones bárbaras, las rivalidades entre señores locales y la inestabilidad general exigían una arquitectura que no solo protegiera, sino que proyectara poder. Así nació el castillo medieval. Al principio eran simples estructuras de madera conocidas como motte y belli, una colina artificial coronada por una torre de vigilancia y rodeada de una empalizada y un patio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la madera fuera reemplazada por piedra y los castillos se convirtieran en fortalezas impenetrables de arquitectura avanzada y defensa estratégica. Cada piedra de un castillo tenía un propósito. Las torres altas ofrecían visión y ventaja en la batalla. Las aspilleras permitían disparar flechas sin exponerse. Los fosos no eran decorativos, eran barreras mortales. Las puertas estaban reforzadas, a menudo protegidas por rastrillos y cámaras de asesinato, diseñadas para atrapar e inmovilizar a los enemigos que intentaban ingresar. Los castillos eran máquinas defensivas, cada rincón y cada curva pensados para resistir un asedio. Pero no solo defendían, también dominaban. Su presencia en el paisaje era una advertencia: aquí reside el poder, y no será desafiado sin consecuencias. Durante la Edad Media, los castillos se multiplicaron por toda Europa. Eran tanto residencias como fortalezas, tanto centros administrativos como símbolos de estatus. Los nobles vivían dentro de sus muros, gobernando sobre aldeanos y tierras cercanas. Desde estos bastiones se administraba justicia, se recolectaban impuestos y se trazaban planes de guerra. Dentro de las salas de los castillos se tejían alianzas, se sellaban matrimonios políticos y se decidían los destinos de reinos. Pero la vida en un castillo no era de lujo, al menos no como lo imaginamos hoy. Era fría, húmeda, oscura. El confort era limitado. La funcionalidad superaba al estilo. Incluso la grandeza tenía un propósito: impresionar y someter. Los castillos no eran todos iguales. Variaban según la región, el clima, los materiales disponibles y la amenaza que enfrentaban. En las islas británicas, los castillos normandos se alzaban con austeridad, mientras que en la península ibérica, donde los moros y los cristianos luchaban por el control, las fortalezas combinaban estilos islámicos y europeos. En Escocia, los castillos solían estar construidos sobre riscos, fusionados con la naturaleza, reforzando la defensa mediante la inaccesibilidad. En Alemania, castillos como el de Wartburg no solo servían para la guerra, sino también para el retiro espiritual y el arte. Cada uno contaba una historia diferente, pero todos compartían una intención común: resistir y reinar. Con el paso del tiempo, el arte de sitiar castillos se volvió más sofisticado. Las catapultas dieron paso a trabuquetes. Se desarrollaron torres de asedio y túneles para minar cimientos. En respuesta, los castillos también evolucionaron. Se agregaron muros concéntricos, múltiples líneas de defensa, caminos angostos que forzaban a los atacantes a avanzar en fila mientras eran golpeados desde las alturas. Era una guerra de ingenio tanto como de fuerza bruta. Cada nuevo método de ataque encontraba una nueva defensa. Era una carrera armamentista en piedra, barro y sangre, pero incluso los castillos más poderosos tenían debilidades. El hambre era una de ellas. Muchos asedios se ganaban no por la espada, sino por la paciencia. Cortar suministros, esperar meses hasta que la guarnición se rindiera, era una táctica común. Algunos castillos, sabiendo esto, desarrollaban pozos internos, cultivos protegidos e incluso túneles secretos hacia fuentes de agua. Otros confiaban en el miedo,
la reputación de invencibilidad podía ser tan efectiva como las murallas. Pero cuando un castillo caía, las consecuencias eran devastadoras. Masacres, saqueos, destrucción total. Era más que una pérdida territorial. Era un cambio de poder, una herida política y psicológica, y sin embargo, los castillos también eran lugares de vida cotidiana. En su interior se criaban niños, se cocinaban banquetes, se cantaban canciones. Los artesanos trabajaban, los sirvientes corrían, los soldados entrenaban. Se celebraban bodas y se lloraban funerales. Los castillos eran microcosmos del mundo exterior, pero reforzados por la piedra y la vigilancia. Había intriga, había amor, había traición. Detrás de cada muro había historias humanas que rara vez aparecen en los libros, pero que formaban el alma del castillo tanto como la piedra formaba su cuerpo. La religión también jugaba un papel importante. Muchas fortalezas albergaban capillas, relicarios y manuscritos sagrados. Los castillos no solo defendían la vida física, sino también la espiritual. En algunos casos, eran también centros de peregrinación o refugio durante conflictos religiosos. El castillo y la iglesia, aunque a veces en tensión, a menudo caminaban de la mano. El poder espiritual y el poder militar se entrelazaban y los señores feudales reclamaban su autoridad por derecho divino. La economía de un castillo no era menor. Requería enormes recursos para construirse y mantenerse. Canteros, carpinteros, herreros, cocineros, escribas, armeros, todos contribuían. Un castillo era una ciudad en miniatura. Su construcción podía llevar décadas y arruinar tesoros enteros. Pero su valor era incalculable. Controlar un castillo era controlar rutas comerciales, tierras fértiles, acceso a puertos o montañas. Era dominar el entorno, alinear la geografía con la política. Los castillos también eran adaptables. A lo largo de los siglos, muchos fueron modificados, ampliados, restaurados o incluso demolidos y reconstruidos. Los avances en tecnología militar, como la pólvora y los cañones, obligaron a repensar su diseño. Las torres altas se volvieron vulnerables. Los muros rectos fueron reemplazados por ángulos que desviaban el impacto. Se pasó de la verticalidad defensiva a la horizontalidad fortificada. Las fortalezas del Renacimiento, con sus bastiones bajos y gruesos, reflejaban este cambio. Y sin embargo, incluso en su evolución, el espíritu del castillo persistía. Algunos castillos se convirtieron en palacios. El poder ya no necesitaba esconderse tras muros impenetrables, sino exhibirse en mármoles y cúpulas. Pero el ADN del castillo seguía ahí, la puerta imponente, el patio central, el simbolismo del dominio. Lo que comenzó como protección se transformó en prestigio. Y aún así, en tiempos de crisis, muchos palacios fueron rearmados, reconvertidos en fortalezas. Porque el instinto de defensa nunca desapareció, con el tiempo, los castillos dejaron de ser solamente estructuras militares. Empezaron a formar parte de la identidad cultural de las naciones. Se convirtieron en escenarios de literatura, inspiración para leyendas, centros de arte y museos vivientes de la historia. Algunos fueron restaurados, otros quedaron en ruinas, pero todos mantuvieron un aura de misterio y poder que trasciende los siglos. Un castillo no es solo piedra y mortero, es un testimonio de cómo el ser humano ha buscado proteger lo que ama, dominar lo que teme y dejar huella en el mundo. Y esa huella no es solo arquitectónica, sino también emocional. En Japón, mientras Europa alzaba torres góticas y murallas concéntricas, los castillos japoneses se elevaban con otra estética y filosofía. Construidos en madera y piedra, como el famoso castillo Himeji, eran tanto obras de arte como fortalezas. Diseñados con caminos laberínticos, trampas invisibles y ángulos cuidadosamente planeados, los castillos japoneses demostraban que la defensa podía ser también un ejercicio de engaño e inteligencia. Sus tejados curvos, sus jardines interiores y su diseño vertical ofrecían belleza y mortalidad en la misma medida. Eran castillos para guerreros, pero también para poetas. En otras partes del mundo, como India, Persia o el mundo árabe, surgieron fortalezas que rivalizaban en complejidad y esplendor. El fuerte de Merangar en Rajasthan
tallado sobre una colina, o la ciudadela de Alepo, con su historia que se remonta a milenios atrás, demuestran que la idea del castillo no era exclusiva de Europa. Era una respuesta universal a una pregunta universal: ¿cómo protegernos del caos? Cada cultura respondió de forma distinta, pero todas comprendieron el poder de la altura, del aislamiento, del control visual, del simbolismo. Un castillo podía dominar un valle entero sin disparar una flecha. La llegada de la pólvora y la artillería moderna cambió el juego para siempre. Ninguna muralla podía resistir eternamente el golpe repetido de los cañones. Las fortalezas comenzaron a perder su invulnerabilidad, y con ella, su utilidad como bastiones de poder. Los castillos fueron reemplazados por fortificaciones de bajo perfil, búnkeres, trincheras y luego, por el dominio del aire, por rádares y misiles. La guerra cambió, y con ella, la arquitectura de la defensa. Pero el castillo nunca desapareció. Se transformó. Su espíritu persistió en las bases militares, en las embajadas fortificadas, en los refugios subterráneos. Porque la necesidad de proteger sigue viva, aunque el enemigo cambie de rostro. Hoy, los castillos son monumentos. Algunos se alzan en medio de ciudades modernas, contrastando con los rascacielos y el concreto. Otros se esconden en bosques, cubiertos de musgo, testigos silenciosos del paso de los siglos. Muchos han sido restaurados, otros siguen esperando que alguien los devuelva a la vida. Caminamos por sus pasillos, tomamos fotos en sus patios, pero rara vez entendemos lo que representan. Cada muro tiene cicatrices. Cada torre fue alguna vez un punto de vigía. Cada piedra fue colocada con un propósito: resistir el tiempo, los ataques, el olvido. Los castillos también tienen su lado oscuro. Fueron usados para oprimir, para encarcelar, para torturar. Muchos calabozos vieron el sufrimiento de enemigos, disidentes, inocentes. Fueron lugares de intriga, de asesinatos políticos, de traiciones familiares. Detrás de sus muros se cometieron actos que hoy consideraríamos atroces. No todos los castillos fueron gloriosos. Pero incluso en su oscuridad reflejan la complejidad de la humanidad. Son espejos de una era donde la fuerza y el miedo gobernaban más que la ley, a lo largo de los siglos. Los castillos se han convertido también en símbolos del romanticismo. Gracias a la literatura y el cine, han sido idealizados como lugares de magia, dragones y princesas. El castillo encantado es un arquetipo. Pero detrás del mito, hay realidad. Y esa realidad es igual de fascinante. Fue en castillos donde se libraron batallas que cambiaron la historia. Donde se firmaron tratados que reconfiguraron mapas. Donde se escondieron reliquias sagradas, se protegieron linajes reales y se tejieron complots que todavía resuenan. El turismo ha dado nueva vida a muchos castillos. Guías disfrazados, recreaciones medievales, cenas temáticas. Pero para aquellos que saben mirar más allá de las actividades modernas, un castillo puede ser una máquina del tiempo. Un túnel hacia una era donde cada decisión era una cuestión de vida o muerte, donde el sonido de un cuerno podía significar ataque o salvación, donde las sombras del atardecer sobre la muralla marcaban el inicio de una noche de vigilancia y nervios. Los castillos también inspiran arte. Pintores, escritores, cineastas, arquitectos, todos han encontrado en sus siluetas una fuente inagotable de creación. Desde las ilustraciones de cuentos hasta las películas épicas. La figura del castillo es universal. En parte por su imponente presencia, pero también porque nos conecta con algo profundo, la necesidad de proteger, de resistir, de dejar huella. Un castillo representa lo que somos cuando nos enfrentamos al mundo exterior con decisión y coraje. En el mundo contemporáneo, los castillos siguen siendo útiles, aunque de formas distintas. Algunos han sido convertidos en hoteles, escuelas, monasterios, sedes diplomáticas o incluso residencias privadas. Cada uso moderno reescribe su historia sin borrar su pasado. Vivir en un castillo puede ser romántico, pero también es vivir con fantasmas, con ecos, con una responsabilidad histórica. No se trata solo de restaurar muros, sino de honrar las vidas que allí se vivieron, los conflictos que se decidieron, las generaciones que pasaron bajo su sombra. Y en medio de la tecnología,
de la inteligencia artificial y de las guerras cibernéticas, los castillos nos recuerdan que el ser humano, por más avanzado que se vuelva, sigue necesitando refugios. Lugares que lo hagan sentir seguro. Lugares desde donde mirar al horizonte y saber que, por ahora, está a salvo. Quizá no construyamos más castillos de piedra, pero los levantamos en otras formas, en sistemas, en redes, en comunidades. La lógica del castillo sigue viva. Y seguirá, mientras exista el riesgo, el miedo y el deseo de proteger. Por eso, cada vez que veas una torre en ruinas o una fortaleza bien conservada, recuerda, no es solo una reliquia. Es un capítulo de la historia de la humanidad. Una respuesta arquitectónica a nuestras emociones más profundas. Un símbolo eterno de defensa y poder.